Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Ya dispuestos para la batalla. Yo no les traigo ningún tema del Espíritu Santo, ni ninguna lectura bíblica que hable del Espíritu Santo. Hoy, ¿qué fue lo que se inauguró? ¿Qué estamos celebrando hoy? Aparte del Espíritu Santo. ¿Cómo? No, pero aparte de eso. ¿Hoy qué fue lo que se inauguró? Hoy es el aniversario de quién. Aparte del Pentecostés. Ay, ustedes están reprobando la clase. ¿Ah? De la iglesia, por fin. Al menos una mujer lo salvó. Entonces, hoy es el nacimiento de la iglesia. Y es lo que nosotros conmemoramos. Y en este año, en el tema de la sinodalidad, nos han recomendado que hablemos de la conversión personal y la conversión comunitaria. Pero para hablar de la conversión comunitaria hay que hablar de la comunidad eclesial. Y para hablar de la comunidad eclesial tenemos que decir que esto es un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros generalmente le atribuimos a la fiesta de Pentecostés el momento del nacimiento de nuestra iglesia. Y este no es el momento para discutir esto, sino para refrescarnos acerca del sentido y práctica que tenemos como comunidad eclesial. Y por eso yo les hago una pregunta, porque todos pertenecen a un grupo aquí. Y les pregunto, ¿qué es una comunidad? Convivir en unidad. ¿Qué más? Una comunidad donde todos comparten. ¿Quién sabe? ¿Qué más? Comunidad somos todos, somos una familia. ¿Qué más? Somos una comunidad cuando venimos a la Eucaristía. ¿Qué más? Somos miembros de la iglesia. Bueno, ya no voy a preguntar más. Bueno, la comunidad hay que definirla como un servir y vivir. Nosotros a la comunidad venimos a servir y a vivir. Por eso tenemos diferentes ministerios, ¿verdad? Hasta la limpieza es un ministerio. Yo veo que aquí se hacen bolas que quien pone las cortinas, que quien las quita, que quien las lava, y eso ya es sinónimo que no quieren servir. Y otros se aprovechan, ¿verdad? Porque hoy mi grupo quiere poner cortinas tal, pero ¿quién las va a quitar? Porque ya toca poner las rojas. Y estamos con esas discusiones tan absurdas, porque son absurdas. Y en el fondo es que no queremos servir. Entonces a la comunidad nosotros venimos a servir y a vivir. O sea, a hacer vida la coinonía y la diaconía. Y todos somos diáconos en esta comunidad eclesial. Nosotros somos hijos de diversas comunidades, de diversas familias. Vamos a diferentes colegios, diferentes escuelas, tenemos diferentes amigos. Hay varias parroquias y en esta parroquia hay varias comunidades o capillas. Hay comunidades eclesiales de base, hay comunidades de oración, hay movimientos, etcétera, etcétera. Y ahí, en esos grupos, es donde nosotros hemos aprendido a vivir, porque nadie crece solo. Y entonces en el tema de la fe, nosotros vamos creciendo en la comunidad. Y la comunidad es la que garantiza el aprendizaje en el tema de la fe. Yo tendría que decir que aquí en esta parroquia son medio flojitos, ¿verdad? Medio vagos, porque no se quieren formar ni en la escuela de Maús ni en las comunidades eclesiales de base. Son dos elementos importantes, necesarios y urgentes para nuestra comunidad parroquial. Porque hay gente que no sabe interpretar los textos bíblicos, porque no tiene ninguna base, no ha estudiado la Biblia pues con la profundidad que lo dan en la escuela de Maús. Somos comunidades que no nos gusta reflexionar la realidad, y esta realidad es a la que estamos llamados a redimirla, porque nosotros tenemos que ayudar a la conversión, al compromiso en nuestra sociedad. Pero como no nos gusta reflexionar nuestra realidad,
nos aburre o estamos cansados o ya somos como almas puras, ¿verdad? Como los ángeles que ya no comen, no beben, no duermen, no hacen nada las 24 horas del día alabando y bendiciendo al Señor. Estamos como inertes. Entonces tenemos que aprender a reflexionar nuestra realidad. ¿Y dónde nos lo van a enseñar? En las comunidades eclesiales de base. Yo me voy a hacer un propósito. Voy a hacer una lista de los coordinadores de cada grupo y cada coordinador va a tener que llegar con 10 elementos de su grupo o de su comunidad, tanto a la escuela de Emaús como a las comunidades eclesiales de base. Y quien no vaya, pues no sirve para hacer ninguna reflexión, no sirve para hacer ninguna oración. Porque a veces oramos como loritos, ¿verdad? Repitiendo palabras intrascendentes, porque no conocemos la realidad. Entonces en la comunidad eclesial de base, pues nosotros vamos animando los ministerios, vamos animando a redimir la realidad, a contribuir a la transformación de nuestra sociedad, de nuestra parroquia, ¿verdad? De nuestra iglesia. Entonces, la comunidad es una experiencia básica en la vida de todos los cristianos y deberíamos ser los que más sabemos en esta materia. Cuando uno llega a las parroquias parece que todos son liturgos, todos saben mucho de liturgia, pero siempre andan preguntando qué es lo que se tiene que leer, qué es lo que se tiene que hacer y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto. Entonces no saben nada de liturgia, nada. Porque el mismo pan de la palabra ahí dice qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces tenemos que tener esa experiencia básica vivida en nuestra comunidad. Es una vivencia importante en la eclesiología de la Biblia y más explícitamente en la concepción que San Pablo tiene de lo que es la iglesia. A ver qué se recuerdan ustedes que dice San Pablo que es la iglesia. Hace un símil o una comparación. Cuéntenme ustedes. ¿Cómo dice San Pablo que es la iglesia? ¿Cómo? Oiga, santa, católica y apostólica. Pero antes de eso, eso lo dice el credo. Sí, pero ya eso viene después. ¿Qué dice San Pablo de la iglesia? Que la iglesia es un cuerpo, que nosotros somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Bueno, entonces ya ven lo que dice San Pablo, pero saben mucho, ¿verdad? De Biblia. Hay que sacarles con cuchara, pero está bueno. No me voy a cansar de meter la cuchara ahí para sacar algo. Entonces la parroquia se ha hecho una institución demasiado grande, ¿verdad? Estamos en todo el mundo, pero también la parroquia se ha burocratizado, ¿verdad? Porque para todo hay un montón de trámites. Hay que pasar primero con el secretario y después ir con el padre, el párroco, ¿verdad? Y así se ha ido albergando a través de la historia un montón de élites de creyentes, ¿verdad? Y va pasando el tiempo de las grandes multitudes anónimas. Y entonces, como dice el refrán, traga más el que más galío tiene, ¿verdad? Y entonces aquí habemos de todas clases sociales, ¿verdad? De los que tienen un poquito más de dinero hasta todos los pobres que somos los que estamos aquí. Y entonces ya la costumbre y la tradición nos dice que la doñita que tiene más, esa llega con libertad y dice: padre, ¿y entonces cuándo me va a hacer la visita? Padre, necesito que me vaya a hacer una oración. Pero los pobres que se sienten así como tan excluidos, ¿verdad? No tienen la libertad ni la capacidad de hablar de tú a tú con el Padre, ¿verdad? Entonces van y le preguntan a la ministra, al catequista, ¿verdad? Mire, ¿y será posible que yo pudiera hablar con el Padre? Depende para qué, dice, porque se dan el tupé del poder que tienen, ¿verdad? Y entonces ya la pobre persona se desnuda frente a ellos, ¿verdad? Y le dice qué es lo que quiere. Déjeme, yo le pregunto y luego yo le comento qué día y qué hora el Padre tal vez lo pueda atender. Ya ven ustedes cómo es la burocracia.
¿Qué le importa a usted escuchar lo que la otra persona quiere hablar con el padre? Usted lo que tiene que facilitar es, permítame, ahorita le pregunto, padre, la señora quiere hablar con usted, ¿la podrá atender? Pero usted deje de estar indagando lo que no le importa. Chute, ¿qué es? Sí, y eso es pecado, y de eso se tiene que confesar. Bueno, pero así somos en nuestra iglesia, así somos. A mí cuando llegan ahí a preguntar por el padre, si está lo llamo, ¿verdad? Y si no está, fíjese que no está. Pero yo no pregunto qué quiere, qué venía. A mí no me importa. Si yo más trabajo no quiero. Entonces yo por eso lo pregunto. Calladito se ve mejor, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que afinar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque sin una participación real y una comunión de vida, no hay iglesia. Así decía Tertuliano. Y la iglesia es la posibilidad de vivir en concreto la comunión del pueblo de Dios. Y es difícil vivir como cristianos sin estar unido a un grupo o a una comunidad. Se supone que en nuestra comunidad nosotros consensuamos todo lo que hacemos, ¿verdad? Si vamos a participar en la vigilia, le decimos a todos los miembros del grupo, el día tal nos convocan para la vigilia de Pentecostés, que dicen hermanos, vamos a participar. Y si la mayoría dice que sí, pues vamos a la vigilia, ¿verdad? Hoy si yo preguntara si están todos los de obreros o los de Emanuel, ¿quién sabe? Bueno. Eso es como esa caricatura de las escuelitas, póngale 0, dice. No, pero ¿por qué hago esta pregunta o por qué les digo estas cosas? Porque nosotros también dentro de nuestra vida cristiana, apostólica y como grupos eclesiales a los cuales pertenecemos, tenemos un celo, pero un celo enfermizo. Yo a mi grupo, a todas las asambleas voy. Pero ya como ahí decidieron que todos iban a ir, yo ahí no voy. Porque a mí me interesa más lo que hay en mi grupo. Lástima que yo no puedo estar en todos los grupos para escuchar, ¿verdad? Cómo se forman, cómo predican. Yo espero que bien, ¿verdad? Porque ese celo sí tenemos que tener de hacer bien las cosas. Y entonces la parroquia se ha hecho una institución demasiado grande, se ha burocratizado y ha ido albergando, les decía, élites de creyentes, y va pasando el tiempo donde todo se va disipando. Y nosotros necesitamos seguir aprendiendo a vivir en comunidad, a estar con y ser con, porque yo no puedo ser un ente aislado. Lo que sí hemos aprendido muy bien, hermanos y hermanas, es a imponer, a manipular o bien a marginar. Eso sí lo hemos aprendido bien. Hemos aprendido muy bien decir quiénes sí sirven para barrer y trapear y quiénes sirven para otras cosas. Eso sí lo hemos aprendido muy bien. ¿Sí? Pero otras cosas más fundamentales que nos hagan crecer en fraternidad, eso todavía nos falta. Y nosotros sabemos, según nos han dicho todas las lecturas y cómo se llama el evangelio que estamos predicando en Pentecostés, de Juan, ¿verdad? Del discípulo amado. Y él nos dice en su primera carta que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿Quién de aquí se siente triste porque sus hermanos de comunidad no vinieron? ¿O están con ese ego? Menos mal que yo sí vine. Y verdad, son cosas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces hablar de comunidad es hablar de hombres y mujeres, de sus historias y de la historia que estamos haciendo como comunidad eclesial. Aquí tenemos una historia grande. Desde que se comenzó el trabajo evangelizador, cuando no habían capillas, cuando se celebraba en diferentes lugares, hasta que estamos constituidos en esta parroquia. Y esa historia no podemos olvidarla.
Y hay gente que se desespera y se aburre cuando le quieren contar la historia de su parroquia. Y alguien que no tiene memoria histórica comete muchos errores. Y nosotros debemos tener memoria histórica de esta comunidad eclesial para saber los pasos que hemos dado y de qué forma o de qué manera se han dado esos pasos. Porque no podemos ignorar ni dejar de recordar a tantos hombres y mujeres que han entregado su vida por la fe, por educar a cada familia en el tema de la fe. A ver quién se recuerda a doña Paulina, levántenme la mano. Yo me quedaba admirado. Una señora tan pobre, pero tan pobre, tan pobre, tan pobre, que le daba de hartar a 20 seminaristas. ¿De dónde sacaba dinero? Yo no lo sé. No lo sé. Y bueno, y en aquella época, pues aquí todos vivíamos en unas condiciones tan precarias. Y entonces uno se queda admirado porque ¿de dónde? ¿De dónde sale? Y tenía un afán la señora porque mi hijo coma, mi hijo sírvase. Hasta a dormir iban ahí unos huevones a la casa de ella. Entonces esa memoria histórica no se puede borrar. Porque yo les quiero decir que yo no es ayer que vine aquí a esta comunidad. Desde 1992 estoy viniendo aquí a Peronia. Pero bueno, eso no es lo importante. Simplemente es que tengo un poquito de memoria histórica de lo poquito que he visto, ¿verdad? En esta parroquia. Y son cosas que no podemos olvidar. Y la iglesia, la comunidad, son personas concretas que se reúnen, convocadas por el Espíritu del Señor. Y en medio de ellas, ahí está Jesús. Porque así dice Jesús, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ay, bueno, y entonces nosotros vamos aprendiendo a ser ciudadanos y a buscar lo que Cristo quiere para nuestro tiempo. Por eso muchas veces ustedes escuchan que yo les digo que hay que atender los signos de los tiempos, ¿verdad? Y los signos de estar viendo el cielo si va a llover o no va a llover. Los signos de los tiempos es a quién mete usted a su casa, a quién escucha usted, a quién está siguiendo. Esos son los signos de los tiempos. ¿Ya? Cada papá y cada mamá sabe a qué amistad mete a su casa. Tiene hijos que tiene que cuidar, tiene hijas que tiene que cuidar. Y a cualquiera no puede meter a su casa, ¿verdad? Porque ahí están los signos de los tiempos. Bueno, entonces hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar muy atentos. Y esta iglesia es heterogénea porque va aunándose a todo lo que acontece en nuestro mundo. Aquí somos heterogéneos porque somos de todas condiciones, ¿verdad? De todas clases sociales, de todas culturas, de todos conocimientos. Y todos tenemos derecho a participar de la comunidad eclesial. Nosotros en esta comunidad tenemos que hablar de un tema que se llama necesidad. ¿Ustedes tienen necesidad de algo? Claro que sí, ¿verdad? En primer lugar, necesitamos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Somos hombres y mujeres necesitados en todas las dimensiones de la vida. En lo físico, en lo intelectual, en lo afectivo, en lo religioso, en lo laboral y hasta en lo estético. Necesitamos de todo. Y a lo largo de los años nosotros tenemos que aprender que debemos ser ayudados. Lo que cuesta es reconocer que yo necesito ayuda. Y a veces reconocerlo se asocia a la debilidad o a la insuficiencia. Y la necesidad es parte constitutiva de nuestra comunidad, porque como personas y como cristianos tenemos que asumir esa necesidad, porque el mayor enemigo que nosotros tenemos es la autosuficiencia. Y aquí nadie es autosuficiente. Todos nos necesitamos y todos merecemos una ayudita, ¿verdad? Y así, de sencillo. Tenemos que hablar en nuestra comunidad de la cercanía, porque a veces somos muy distantes. Ahí pueden estar muy juntitos ahorita, ¿verdad? Pero están distantes. Distantes porque no conocen su historia, no saben sus sentimientos profundos, no saben sus necesidades profundas. Y entonces necesitamos de cercanía, de ligarnos entre todos, de crear vínculos afectivos y efectivos que van siendo más profundos y de manera progresiva.
porque sin cercanía la vida pierde fuerza, pierde gozo, pierde sentido. Y es fácil encerrarse en uno mismo, considerarse especial o diferente, sentirse más fuerte que los demás. Pero la soledad y el individualismo son realidades que nosotros tenemos que vencer. Porque en esta comunidad debemos ser fraternos, comunicativos, serviciales. Y aquí nadie es más que nadie. Aquí todos somos iguales, ¿verdad? Hay que hablar de un encuentro en la comunidad eclesial. Cada domingo, cada asamblea, cada reunión del grupo, nosotros tenemos que celebrar ese encuentro que hay entre las personas. Porque hablar de encuentro es hablar de intercambio. A veces nos hemos acostumbrado en nuestro grupo, ¿verdad? Que esa viejita es la que siempre nos trae los tamalitos de chipilín, entonces ya sabemos que ella lo trae, ¿yo para qué voy a llevar? La mezquindad a la orden del día, ¿verdad? Sangrando a la pobre vieja que ya no tiene ni con qué sobrevivir, pero que traiga los tamalitos, ¿va? Sí, porque eso es sangrar a la gente. A ver si se atreven a decirle a ustedes, hermanita, la otra semana o durante este mes ya no traiga nada, hasta el otro mes, porque ahora le toca a fulana, sutana y mengana, ya. Pero a veces nos recostamos, ¿verdad?, sobre el hombro de alguna persona y la exprimimos al máximo, como siempre da. Y eso es también pecado social, pecado comunitario. Tenemos que hacer una equidistribución dentro de todos. Porque el encuentro de la comunidad es el lugar donde podemos querer y pelear. Tenemos que animarnos, tenemos que frustrarnos y salir de las frustraciones. Debemos reconciliarnos, debemos planificar, debemos hacer muchas tareas, pero también debemos evaluar. Tenemos que evaluar. ¿Quiénes son los más vulnerables en nuestra comunidad eclesial? Cuéntenme ustedes. Yo los tengo en mente. Son 2 nada más. O 3. Digan. Los enfermos, ¿qué más? Los ancianos, ¿quiénes más? Los niños, ¿quiénes más? Los jóvenes. Y vea, a veces no estamos dispuestos a contribuir para que los niños y los jóvenes tengan. Si los niños y los jóvenes dependen de nosotros los adultos, y a ellos es a los que tenemos que educar y enseñar, especialmente de cómo se comparte y cómo se vive la fraternidad, porque lo que educamos hoy serán los frutos que recibamos mañana. Si ustedes están siendo mezquinos con los niños y los jóvenes, sepan que esos niños y esos jóvenes, cuando sean adultos y nosotros seamos ancianos que andemos ahí con el bastón, no nos van a atender ni nos van a voltear a ver. Porque cuando ellos necesitaron y tuvieron hambre, recuérdense ustedes, ¿cómo se llama esa parábola? Del juicio final. Tuve hambre, dice. Juicio final. Este tiene que ser el libro de cabecera de todos. Entonces, lo que le demos a los niños y a los jóvenes es lo que nos van a dar en el futuro. Entonces tenemos que ser espléndidos con ellos, porque si nosotros queremos que un niño y un joven atienda a un anciano, a un enfermo, a una persona mayor, a un pobre, a un necesitado, tenemos que educarlo en darle. Pero si no le damos nada, de su corazón no pueden hacer nada. Entonces tenemos que ser sensibles a ese tipo de cosas. La comunidad es el lugar de encuentro donde nosotros vamos creando y queremos entender juntos la realidad, reflexionar sobre esa realidad iluminada con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesús, y queremos que esa realidad sea una realidad realizada y celebrada, porque nosotros humanamente queremos realizarnos, y es en la comunidad donde aprendemos pasito a pasito a realizarnos. Hay que hablar que en la comunidad el camino, ¿cómo es? ¿Es largo o es corto? Es largo, ¿verdad? Por eso dice el refrán, ¿verdad? Despacio, piojo, que la noche. Bueno, entonces, el camino de la comunidad es largo. Es un proceso que tiene muchas vueltas. Hay momentos en que estamos claros de nuestra misión
Y hay momentos que no vemos nada ni entendemos nada y hay mucha oscuridad. Hay momentos en los cuales hay muchas crisis y es donde nos encontramos a los demás. ¿Y quién es el que sale a nuestro encuentro? Cristo, ¿verdad? Porque Él es el único que sale. Recordémonos del camino de Maús, ¿verdad? ¿Quién fue el que le salió a esas dos personas que iban en el camino de Maús? Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo estaba ese Jesús? Muerto, vivo, resucitado, ¿verdad? Y entonces también en la comunidad nosotros tenemos que hablar de un mundo nuevo. Tenemos que hablar del reino de Dios. Tenemos que hablar de una manera antigua por todo lo que nos dicen en el Antiguo Testamento y a la vez de una forma novedosa de cómo se vive en la iglesia. Porque nosotros estamos siendo influenciados por la fuerza del Espíritu. Lo que hacemos y decimos en esta iglesia es fuerza del Espíritu. Uno a veces se prepara tanto que quiere decir esto y todo y educar a la comunidad y de repente se le va el santo al cielo y termina diciendo otras cosas. Porque de repente el Espíritu es lo que quiere que digamos, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor quiere que en esta comunidad nosotros lleguemos a ser signo de una manera nueva de vivir la sociedad. Si estamos acostumbrados a ver solo cosas negativas, pues hay que ser propositivos, ¿verdad? Y para vivir en comunidad necesitamos convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne, ¿verdad? Tenemos que ver algunas advertencias en la comunidad eclesial. Porque en la comunidad eclesial no basta tener buena voluntad y entusiasmo para conformar la comunidad. Porque la comunidad es un don. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Y no un producto de nuestras habilidades y entusiasmos. Es un don de Dios. Yo permanezco, estoy y convivo en la comunidad porque el Señor me ha dado ese don, no porque yo quiera. También debemos estar claros que no hay comunidad que no tenga crisis. Hay choques interpersonales, ¿verdad? Hay conflictos. ¿Y esos conflictos son fruto de qué? De nuestras diferencias, ¿verdad? Y menos mal que no somos todos iguales, ¿verdad? Pensamos diferente. Y nosotros muchas veces estamos marcados por el individualismo, la competitividad y la eficacia. Y en la comunidad todo lo debemos poner en común. Y no basta y no satisface solo reflexionar e intercambiar ideas. También necesitamos hacer, celebrar y evaluar. Imagínense ustedes un coordinador que se imponga y que diga: aquí hemos decidido, pero solo llamé a fulano, sutano y mengano porque esos sí me entienden y están conmigo, y entonces esos y yo decidimos. ¿Y el resto de la comunidad? ¿Qué pasó? Ahí hay un pecado grave. Hay un pecado comunitario. Y ya lo hemos vivido, en todos los grupos comunitarios lo vivimos. Hay bandos, ¿verdad? Y por eso bien dice Pablo, ¿verdad? No soy de Apolo, no soy de Pablo, sino que somos de Cristo, ¿verdad? Pero nuestra humanidad es tan feíta a veces, ¿verdad? Que hacemos unas acepciones un poco raras. Nosotros tenemos que ser esforzados y es una tarea que tenemos pendiente. Tenemos que tomar decisiones y gracias a Dios que tenemos que pedir para poder perseverar, hacer mucha oración para que florezca pues nuestra pobre realidad. Porque nosotros somos muy pobres y humildemente le venimos a pedir a Dios, ¿verdad? Para que se pueda realizar en nuestro grupo, en nuestra comunidad, lo que soñamos, lo que esperamos. Ustedes han oído al Padre ¿qué es lo que quiere hacer aquí en la parroquia? Parqueos. Pero necesitamos hacer una asamblea, ¿verdad? Para ver si todos respiramos por el mismo hueco. Porque de repente solo Él es el que quiere los parqueos. Y entonces por eso los demás no contribuyen, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos a dialogar y presentar la necesidad, la urgencia, para que todos nos reactivemos y pensemos, ¿verdad? Porque yo, aunque no tenga carro, tengo que contribuir para que el que tenga carro tenga facilidad de llegar a este lugar. Y porque
estorbamos allá afuera y no hay espacio, ¿verdad? Nos hicieron unas calles tan pequeñas. Entonces, de eso se trata, que nosotros nos esforcemos y tomemos decisiones con el discernimiento, donde, como nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. ¿Y qué fue lo que decidieron ellos? ¿Se acuerdan? A los otros 72. Muy bien. Y nosotros tenemos que dejar algunos criterios y adquirir otros. Porque de la casa, de la comunidad y de la historia eclesial tenemos algunos criterios, pero hay que renovarlos. Porque no podemos seguir pensando como pensábamos allá en el 90. Ya hoy estamos en el 2026. Necesitamos convertirnos para descubrir el valor de la comunidad. Hay que revitalizar la comunidad. Y la comunidad exige una fe profunda, lo que significa escuchar con inteligencia a Dios y a los hombres y a las mujeres, y mirar con una mirada penetrante, y querer con delicadeza y pedir una esperanza que no decaiga. Tenemos que soñar con una comunidad pues que se encamina al encuentro del Señor, porque a veces nos podemos desviar en el camino de la comunidad. Recordemos que la comunidad eclesial, la parroquia, tampoco es la solución global a los problemas que hay dentro de la iglesia y de la sociedad. En algo podemos contribuir a mejorar, pero no en todo. Lo que sí es cierto, hermanos y hermanas, que no hay modelos uniformes de comunidad. Todas las comunidades son diferentes. Aunque sean todas de grupo de oración, todas son diferentes. Porque tenemos diferentes dinamismos y cada uno tiene que ir haciendo su camino en forma libre y autónoma. Ciertamente hay unos principios, unos criterios que debemos tomar en cuenta. Y entonces el aprendizaje para vivir en la comunidad no se ha terminado, continúa. Todos los días tenemos que aprender. Necesitamos aprender a hablar, a darnos a conocer, a compartir desde nosotros mismos nuestros aciertos, nuestros cansancios, nuestras inseguridades, nuestra experiencia de fe y de trabajo. Tenemos que aprender. Yo voy escuchando a algunos predicadores o que predican algún Vía Crucis, algún rosario, y verdaderamente, hermanos y hermanas, no se han preparado para predicarle a la comunidad. En las posadas yo no puedo ir a predicar y pobre Jesús crucificado, cuánta sed habrá tenido, ¿verdad? Miren la palomita, ahí llegó el Espíritu Santo. Muy bien. Tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio, ¿verdad? Porque en las posadas, ¿cómo va a hablar de la crucifixión si no ha nacido? Entonces tenemos que ubicarnos, hermanos y hermanas. A veces cometemos algunos errores. Yo sé que uno se puede equivocar humanamente, pero hay que preparar el temita, ¿va? Si uno va a poner de ejemplo a San Pablo, tiene que saber muy bien lo que dijo San Pablo. Porque si no, estamos con la muletilla de la gente que dice, como dijo aquel, ¿verdad? Y nosotros no estamos hablando tonteras, estamos hablando de la palabra de Dios y tenemos que ser serios, ¿verdad? Entonces necesita una preparación, hay que aprender a hablar. Necesitamos también aprender a ser queridos. Yo ya les he dicho, ¿verdad?, que cuando no se sientan amados, que no los quieren en su casa, en el trabajo y en ningún lugar, ¿a dónde tienen que ir? Al mercado. ¿Y por qué tienen que ir al mercado? Vaya, aprendan, porque necesitamos aprender a ser queridos. Porque en nuestra propia familia hay momentos que no nos quieren. La misma mamá le dice a los hijos, ¿verdad?, que no quieran al tata porque es un aquí, un allá, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? No todas, algunas. Porque a veces se tupe la mente y dicen cosas que no deben, ¿verdad? Por ejemplo. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos querer. Que otros entren y vean nuestra realidad humana y cristiana. Tenemos que aprender a dejarnos querer y aprender a amar a los demás. Y es dejarnos conocer para que no nos fantaseen, ¿verdad? Porque muchas fantasías nos pueden decir.
y de repente esas fantasías no las necesitamos. Nosotros queremos una palabra sobre nuestra realidad para que podamos ser apoyados y corregidos. Necesitamos aprender a seguir a Cristo cada vez más y mejor. Y es en nuestra comunidad eclesial donde nosotros seguimos aprendiendo a seguir a Jesús. Necesitamos aprender a compartir nuestra experiencia cristiana. Necesitamos sentir el gozo y el dolor que provoca estar dentro de una comunidad cristiana, porque no todo es de alegría, de risas y de gozo. Algún momento lloramos, algún momento nos frustramos, algún momento nos desesperamos y algún momento uno puede decir, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo con este rebaño que no quiere aprender? Bueno, uno se va desesperando. Y ese es el desafío de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y todos sabemos que el amor humano se cansa. Y necesitamos ir creciendo en intensidad, en amor a Dios y al prójimo. Nosotros necesitamos aprender a querer. Y para aprender a querer, eso necesita un largo tiempo. Yo llevo 8 días en la parroquia y una señora que es así, ¿cómo le llaman a esas personas que siempre andan adulando y diciendo cosas? ¿Cómo le dicen? Bueno, ahí la palabra más baja y más rasa, chaquetera, dice este. No, pero no es eso lo que quiero decir. Hay personas, ¿verdad?, que dicen unas frases tan bonitas, pero que ni se las creen. Porque imagínense que una señora, yo llevo 8 días en la parroquia y que me diga, ay padre, de que lo vi yo, ¿cómo lo quiero? Esa es la mentira más grande del mundo. Esa es la mentira más grande del mundo. Uno quiere lo que conoce, pero lo que no conoce es mentira. El respeto, claro que sí existe, ¿verdad? Pero no para decir esas mentiras del tamaño de un gigante. Porque ni ella se lo cree, ni yo se lo creo. Y cuando me dicen esas palabritas, ya quedan chequeados, ¿verdad? Con una X. Y hay que salir huyendo de ahí. Porque el querer se aprende, ¿verdad? Y ya les decía, toma un largo tiempo. Ser adulto y ser cristiano toma tiempo, ya que necesitamos llegar a tener un corazón amplio y misericordioso. Una inteligencia que nos ayude a comprender todos los procesos humanos con las búsquedas y rebeldías que podemos tener. Se necesita tiempo, ¿verdad? Y en este largo caminar de la iglesia, más de 2000 años, vamos descubriendo pues nuestras formas de ser rígidos, de ser intolerantes, de tener límites, de tener diferencias con otros, ¿verdad? Como también con nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Uno sabe que tiene ciertas fortalezas, pero también tiene ciertas limitaciones. Y con eso pues tenemos que batallar toda la vida. Necesitamos aprender a descubrir la belleza de los demás, pero no es la belleza física, sino la belleza de lo que hay en su interior. A ser testigos de la verdad que existe en ese ser, de lo santo, como decía la hermana, ¿verdad? De lo justo y de lo bello, de las personas que están junto a nosotros. Necesitamos aprender a soñar y a compartir nuestros sueños. El padre Eddie tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño? Hacer el parqueo. Y yo tengo otro sueño. ¿Cuál es mi sueño? A ver, esta chica está en la onda. Que nos formemos, dice. Muy bien. Pero también tengo otro sueño, pero no se los voy a decir. Ya otro día en confianza se los diré. Entonces hay que darle un espacio, ¿verdad?, a esas utopías, esos pensamientos personales, profesionales y cristianos. Hay que aprender a tener sueños proféticos en un mundo pragmático donde se nos enseña de todos, porque nosotros estamos en un lugar apocalíptico, ¿verdad? Porque el Apocalipsis habla de muchas señales que se ven como negativas, pero que lo que vislumbra es la gloria de Dios. Y en esas utopías tenemos que irnos insertando como comunidad cristiana.
Necesitamos aprender a hacernos las preguntas importantes de la vida comunitaria. Lo que somos en esta iglesia, lo que hacemos, lo que creemos, lo que es el trabajo comunitario, el amor, el sufrimiento, qué significa el matrimonio, los hijos, la profesión, las crisis, lo que es Dios en nuestra vida. Ustedes saben que en esta parroquia hemos tenido mucho trabajo, ¿verdad? Pónganse de pie los que estuvieron aquí al inicio de esta parroquia, cuando solo era un terreno. Pónganse de pie. Pónganse de pie, dije. Ajá. Entonces, ¿quién llegó aquí para hacer esta iglesia la primera vez? El padre Mario, ¿verdad? Y entonces tenían un sueño de hacer la iglesia. Y entonces hicieron un trabajo comunitario, ¿verdad? De ayuda. Porque entonces ustedes venían a jalar bloc, a hacer mezcla, a hacer zanjas y yo no sé cuántas otras cosas más. Y para congraciarse el padre, ¿qué les daba? ¿Qué les daba? Una bolsa de comida, ¿verdad? Y entonces a mí me encantó, porque hay una persona en esta comunidad que un día hablando de ese tema dice: Padre, tenemos que ser sinceros. Nosotros nos acercábamos porque teníamos hambre y teníamos necesidad de esa comida. No había voluntad de trabajar. Era la bolsa de comida, Padre. Bueno, en algunas personas pudo haber sido así. Y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo porque forma parte de nuestra historia. Y no la podemos negar porque eso sería tapar el sol con un... Bueno, de trasfondo está esa realidad, que no es ni buena ni mala. Pero es una historia que ha construido iglesia, que ha construido una comunidad. Vean ustedes, nosotros a veces nos criticamos, nos ofendemos y decimos, ¿verdad? Ay, es que aquel que coordinaba, aquella que coordinaba, se guardaba el dinero, nunca lo entregó, se lo quedó, hizo esto, hizo lo otro. Señalados por toda la comunidad a través de toda la historia. Experiencia eclesial, historia. Buena o mala, ya está escrita y está en el libro de los cielos. Así de sencillo. Y así canta Arjona, ¿verdad? Para bien o mal, ya se escribió. Y nosotros aquí seguimos escribiendo la historia de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, aquí en Ciudad Peronia, ¿verdad? Y la comunidad, hermanos y hermanas, la iglesia es cuidar, compartir, asumir y servir. Necesitamos hombres y mujeres marcados por Jesucristo y con experiencia de comunidad eclesial. Y tenemos que dar algunas afirmaciones de lo que no es una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana no es sumisión, no es anarquía, donde el coordinador decide por los demás. No, no es una dominación, no es una democracia, no es un ideal ni un nido. ¿Y qué es entonces la comunidad cristiana, la iglesia? Es un espacio circular, es un nosotros con Cristo, es un proceso que vamos desarrollando. Es una escuela donde aprendemos a querer y a servir. Es un espacio personalizante y liberador. Es una experiencia de algo que será lo definitivo, porque allá a la iglesia celestial queremos llegar, ¿verdad? Porque aunque parezca utópico el cantito que ustedes hacen del Apocalipsis, ¿verdad? Porque eso sí se lo cantan bien, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a... Y hacen la dinámica, yo voy a caminar como son soldaditos, ¿va? Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien, esa es la utopía. Esta es la escuela donde estamos aprendiendo, queremos a los demás y queremos servir. La iglesia también es un sacramento de salvación y de liberación. Es un sistema complejo de relaciones interpersonales, porque aquí cada quien comprende conforme el Espíritu le ayuda, ¿va? Y las facilidades que vamos teniendo. Ya nuestros hermanos mayores pues tienen una forma de comprender la fe, de vivirla y de compartirla, pero lo hacen muy bien porque son perseverantes y están en el día a día.
En cambio, los que nos creemos jóvenes, ¿verdad? A veces nos aflojamos las tuercas y dejamos pasar, ¿verdad? Ese momento de salvación. La iglesia es un proyecto que siempre se está repensando. La iglesia es un presente, aquí y ahora. La iglesia es una historia que no podemos olvidar. Ya les decía que hay que tener memoria histórica. La iglesia es un espacio abierto donde cabemos todos. ¿Quién decía eso? El Papa Francisco. Muy bien. La iglesia también es un lugar donde vamos consensuando todas nuestras actividades, donde vamos diciendo que sí se puede hacer y que no se puede hacer. La iglesia es una unidad en la diferencia, un lugar donde aprendemos a construir la unidad contando con nuestras diferencias. Podemos estar unidos aunque pensemos diferente, ¿verdad? Por amor a Dios y al prójimo, por amor a la paz, por amor a la unidad, por amor a la fraternidad. Y hay mucha diferencia entre un grupo y una comunidad. Porque un grupo, el líder es fuerte y está claramente individualizado. Y en la comunidad, los roles del liderazgo son compartidos por todos los miembros. Aquí todos somos líderes, ¿verdad? En un grupo la responsabilidad es más bien individual frente a todas las tareas que hay que hacer. Y en la comunidad la responsabilidad es tanto individual como colectiva frente a todo lo que se realiza. Podemos poner la cortina porque todos colaboramos, ¿verdad? Una persona solita no va a poder hacer todo ese trabajo. Y el grupo tiene el mismo propósito que la misión más amplia de las organizaciones. Y la comunidad se autoasigna un propósito específico que puede armonizar con la misión más amplia de la organización, pero que no es lo mismo. Y los resultados, en el grupo los resultados del trabajo responden a esfuerzos de tipo individual. Y en la comunidad los resultados del trabajo se deben al esfuerzo colectivo. En el grupo se sostienen las reuniones de manera eficiente y en la comunidad se estimula la discusión abierta y las reuniones activas de resolución de problemas, aunque gastemos más tiempo en ello. En el grupo se mide su eficacia indirectamente por la influencia en otros. Por ejemplo, la cantidad de jóvenes que logramos captar para una actividad, la cantidad de dinero lograda en un año. En la comunidad eclesial se mide el desempeño directamente mediante la evaluación de resultados del trabajo colectivo. Cada proceso y operación con su resultado directo y su responsable es evaluado por todos. En el grupo se discute, se delega y se decide. En la comunidad se discute, se decide y hace el trabajo en conjunto. Ya ven ustedes las grandes diferencias que hay de ser un simple grupo a una comunidad. Y la diferencia entre el grupo y la comunidad es que el grupo es transitorio, puede desaparecer, pero la comunidad en cambio es permanente. No sé cuántos años pueden tener aquí los grupos, pero ha sido permanente, ¿verdad? Posiblemente desde que se creó la parroquia. Y han pasado cantidad de coordinadores y han ido y venido personas, pero ahí está la comunidad. El grupo es especializado en catequesis, liturgia, palabra. Y la comunidad no necesita ninguna oficialidad. Puede reunirse, deshacerse, comenzar, cambiar. Puede hacer por su cuenta lo que quiera dentro de la fe y la moral cristiana. Por eso la iglesia es sabia. Y dice que en los grupos tenemos que rotar a los coordinadores. ¿Qué hace un coordinador con 3, 4 periodos ahí achantado y no quiere salir y no delega? Hay que quitarlo. Y a veces ni el párroco puede quitarlo. Porque dice, bueno, voten, escojan a otro elemento que coordine. Y vuelven a votar por el mismo porque los tiene sometidos. ¿Y qué hacemos? Entonces hay que llamar a Chespirito para que diga, ¿verdad? No contaban con mi astucia y lo quite por ahí. Muy bien. La comunidad es global, abarca la misión de la iglesia, supone ser reconocida como célula eclesial, permanece y tiene cierta oficialidad,
porque aquí los grupos son oficiales, ¿verdad? Son avalados por el párroco, por la iglesia. No es algo que nos hemos inventado. ¿Y por qué son importantes las comunidades en nuestra iglesia? Porque son herramienta, como dice el sínodo, para que caminemos juntos, para conformarnos como grupo, para dejarnos tomar, para potenciar la capacidad de análisis, para vivir con sentido cristianamente. Las comunidades son imagen de la Trinidad Santa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una buena comunicación, con un buen servicio incondicional. Las comunidades también pueden llegar a ser sacramento de la iglesia por la santidad que se vive en ellas. La comunidad es imagen del cuerpo de la iglesia, como decía San Pablo. Es el principio de unidad y de libertad. Es la presencia de la totalidad en lo singular, donde se vive la solidaridad. Hay participación y comunión de vida. Hay vida de reciprocidad y hay representatividad. Y bueno, como hay que hablar del Espíritu, ¿verdad? No va a ser que ustedes digan que nada nos dijo del Espíritu. Lo mismo del año pasado. Todo lo que ya sabemos nos lo vino a decir. Y entonces, hermanos, nosotros que en esta noche estamos en la vigilia, algunos venimos a la misa, otros no, pero eso no es que no importe, pero nos preparaba, era el preámbulo a la celebración de la vigilia. Decimos que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pónganse de pie los que han recibido el Espíritu Santo. Ay, me alegra, siéntense. Pónganse de pie los que no se pararon. Pónganse de pie los que no se pararon, por favor. Pónganse de pie los que no se pararon. No, yo aquí me las tengo chequeadas. ¡Mentirosas! Vi que no se pararon. Siéntese. La pregunta era, ¿quiénes hemos recibido el Espíritu Santo? Pónganse de pie, y no se pusieron de pie. Bastantes no se pusieron de pie porque no han recibido el Entonces, los que hemos recibido el Espíritu Santo, notamos su presencia en nuestros grupos, en nuestra parroquia, en nuestras comunidades. Ya están como el chiste, no se oye, padre. ¿Qué significa para mí la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué significa para ustedes la presencia del Espíritu Santo? Vida, sabiduría, fortaleza. Ahí veo que tienen todos los dones. Yo no he recibido un don. Ahí después lo averiguan. Hoy se van a ir a dormir pensando cuál es el don que el Padre no ha recibido. Pero no se los voy a decir. ¿Ah? La paciencia, dice. No, paciencia creo que tengo mucha. Bueno, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo es lo que nos une? ¿Es la fuerza que tenemos en común? ¿Y en qué momentos no ayudamos a ser todos uno? Cuando somos egoístas, individualistas, indiferentes, poco fraternos. Hoy hay unas hermanas que se están desvelando, pero vale la pena, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que decir como comunidad eclesial, gracias al Espíritu Santo podemos ver a Jesús en los demás. ¿Será cierto eso? Más o menos, ¿verdad? Yo dejo al Espíritu Santo que entre en mi vida. ¿Ustedes dejan que el Espíritu Santo entre en su vida? Sí. ¿Qué dificultades tienen para que el Espíritu Santo entre en su vida? La falta de fe, ¿qué más? La comodidad. ¿Ah? ¿Cómo? La pereza, ¿qué más? Temor a comprometernos.
comunicación. Bueno, puede ser también el miedo, ¿verdad? A veces somos muy miedosos. Sí. Aquí hay muchas madres de familia que son miedosas. Padre, récemele los evangelios al niño que está asustado. Está asustado porque usted con su esposo vive como perro y gato. Y el niño termina llorando. Ustedes no han visto a las señoras cuando están discutiendo con el marido y tienen un bebé de brazos. ¿Cuál es la actitud de esa mujer? ¿Cómo? Poner al bebé de escudo, dice. Chinearlo y sangolotearlo para que el hombre no le diga ni le haga nada, ¿verdad? También pueden ser las desilusiones, ¿verdad? Que no nos dejan que pidamos la fuerza del Espíritu. Puede ser también la falta de paz. Puede ser también la mundanidad, porque nos dejamos contaminar con todo lo que el mundo nos ofrece. Y nosotros tenemos que ir superando esas cosas, porque tenemos que seguir reflexionando nuestra vida a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Evangelio de Jesús. Porque de lo contrario no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos en los temas de fe. Pues eso era lo que había preparado para ustedes. Nada de tantas cosas que ustedes quieren oír del Espíritu Santo, sino realidades concretas de nuestra eclesialidad. Pidámosle pues al Señor que sigamos siendo comunidades vivas, piedras vivas, ¿verdad? Que ayudemos al caminar de todos los miembros de nuestra iglesia. Que así sea.